Buenos días, qué agradable el poder estar aquí nuevamente con ustedes y poder tocar nuevamente la palabra de Dios para aprender cosas que nos ayuden a revisar realmente quién es aquel que nos ama, cómo nos ama. Hemos estado hablando sobre esta parte de los falsos profetas y ahora Pedro llega a hacer una descripción que tiene que ver con nosotros o que tiene que ver con las personas a las cuales los falsos profetas se dirigen. Ya tangencialmente lo había hecho antes cuando decía que ojo con el hecho de que ellos van a sus banquetes, cuidado porque ellos se ufanan de las cosas buenas que hacen y se ufanan de hacer, de decir cosas de la Biblia y entonces todo el tiempo están repitiendo unos versículos, muchas veces sacados de contexto y los ve uno y parece que fueran unas dulces palomas, pero recuerden que el Señor vez tras vez ha dicho, cuidado con los lobos. Y Pedro se ha dado cuenta durante toda su vida de que esto de cuidado con los lobos no es un decir, es una realidad. Y por esa razón es que está tan preocupado en decir las cosas que tiene que decir. Volvamos otra vez al texto, por favor, y vamos al versículo 17. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 17. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 17. Entonces dice, estos, ¿cuáles son esos estos? Estos son los mismos que hacen estas cosas. Comen con ustedes, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, pero tienen el corazón habituado a la codicia, a la avaricia, y por eso son hijos de maldad. De estos son los que está hablando aquí. Ahora hace una pequeña descripción para que nosotros no tengamos que estar escuchando a este tipo de personas. Estos son pozos o fuentes o manantiales, esa es la palabra esta, diga, es manantiales o de donde debería brotar agua para la sed espiritual, digamos. Realmente son manantiales que son anhídridos, no tienen agua, son sin agua, son fuentes que están sin agua, pero además son nubes que son impelidas o son empujadas por tormentas. Esta palabra que está aquí es la, ¿han visto esas en la televisión o eso cuando aparecen los torbellinos o los huracanes en los Estados Unidos que hay una nube arriba y esa nube y empieza luego a formarse la parte circular hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que aparece el huracán ahí? ¿Han visto esos videos? Sí, Eso es lo señor, que claro. significa la palabra Laila. Significa exactamente eso. Son esos que envuelven y envuelven y envuelven el aire y pareciera que eso es muy bueno y resulta que es lo más dañino que hay. O sea que está diciendo, primero, que lo que enseñan no tiene ningún respaldo real. Y segundo, no solamente que lo que enseñan no tiene respaldo real, sino que además lo que provoca esa enseñanza de ellos siempre es tormentoso. Es algo que no ayuda para nada. Al contrario, crea problemas y crea dolor. Eso es lo que está diciendo. Ahora dice, para, aquí, para estos o para ellos, la oscuridad, mira, la oscuridad más oscura, más, eh, es, yo les comentaba eso, un cuarto totalmente oscuro y que no tiene ni siquiera por dónde, sino una ventanillita, pero ni siquiera hay luz en el siguiente, en la siguiente parte para que salga luz por esa ventanilla. Se sabe que hay una ventanilla porque uno entró, pero no se sabe cómo fue.
De ese tipo de oscuridad está hablando. Para los estos, la oscuridad está guardada, se la tienen apartada por una eternidad, por un aion, por toda una eternidad. O sea, por ser tan malvados, ya hay una oscuridad que está reservada para ellos, una oscuridad que es propia para ellos. No es que es algo que puede llegar a pasar, no, van a verse en una oscuridad tan grande que no podrán ni siquiera mirar su mano, no, no pueden ver nada, así de oscuro es, porque manifestando o diciendo cosas, diciendo banalidades infladas, porque miren que este es el sustantivo, entonces diciendo banalidades infladas, esto es interesante también. Estas personas, todo lo que hablan es como una fuente sin agua. No tienen agua y por lo tanto no pueden ser fuentes. No le enseñan nada a nadie, no te regalan nada. Lo que te están diciendo es vacío porque su corazón está vacío de lo que hablan. Dicen versículos como los dice el diablo, son versículos que no tienen una realidad en el corazón de Dios. O sea, no están manifestando nada que sea vida para ti. Pero no solamente es eso, además de que no son nada, las inflan y las hacen parecer algo. Y ahí es donde está el peligro, que hacen parecer que eso es muy bueno, que eso es normal, que eso incluso es natural. Y que, hombre, miren a los demás como esto es lo que nosotros debemos hacer. Por favor, esto. Ok. Esas cosas, esas banalidades infladas, ¿qué es lo que logran? Logran que las personas queden pescadas con un cebo. Esto que está aquí, esta palabra, es como cuando uno lanza un cebo a un lago con una caña. Y cuando lanza el cebo solamente espera hasta que algún pez que le guste ese cebo caiga. Y entonces lo coge uno y hace un primer jalón y luego empieza a traerlo con calmita, con calmita, con calmita. Eso es la palabra seducción ahí. ¿Cuál es la carnada? Hay tres carnadas. La primera es esta, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. ¿Qué es eso? Es lo que tú codicias. La carnada puede ser plata, la carnada puede ser poder, la carnada puede ser estatus, la carnada pueden ser propiedades, la carnada... Hay múltiples, pero múltiples formas de tocar a personas que están cerca. Ellos no saben quién va a caer, pero la tiran. Y alguno que no esté fortalecido en su relación con Cristo va a caer en eso y va a seguir a esa persona. Primera, primera carnada es las concupiscencias de la carne. Las cosas que tú más deseas en tu carne. Puede ser cualquiera de todas esas. La segunda dice, estos son, aquí está, los deseos de la carne. Esto es, bueno, esto es mucho más personal, ¿ok? Esto es la lascivia. Esta es la parte sexual. Es la parte que tú no puedes ver, pero que la persona sí puede ver. La lascivia. En esto caen muchísimas personas. Las, los congregantes de cualquier comunidad
si tienen a un líder carismático y fuerte en sus convicciones, es alguien que poco a poco se va convirtiendo en ídolo, hasta el punto en que nunca ni siquiera se ponen a pensar si lo que les está diciendo es verdad o es mentira. Por eso es que uno escucha que en la iglesia tal el pastor engañó a las chicas, y engañó a una y a la otra y las llevó a uno. Y uno dice, pero ¿cómo una muchacha de 23, 24, 25 años, una señora ya incluso de edad, cómo pueden caer en algo como... Por eso, porque pasa de ser el pastor a ser un ídolo. Y eso es un peligro. Estas son las tales disoluciones que uno puede observar. Esa, ese libertinaje, no es libertad, sino libertinaje al cual las personas lo llevan, sobre todo en la parte sexual. Entonces ven que ¿cómo se llama? El modo en que viven es un modo que atrae, etcétera, y caen en esas cosas. Ya los besos que debían ser santos ¿cómo se llama? Se encuentran, ya no son besos santos, ya son de otra clase. Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque existen, son. No crean que no, esa carnada también es buena y hay muchas personas que caen en ella, los jóvenes específicamente en mucha cantidad, pero también cualquier persona puede caer en eso, porque todos tenemos un corazón, digamos, adúltero que, que, que quiere, que quiere ser recompensado. Ahora, dice, estas son las dos primeras carnadas que van a aquellos quienes verdaderamente habían salido corriendo de aquellos, o sea, de los estos que están allá, ajá, ok, este verbo, de aquellos que habían retornado. Este verbo significa volver atrás Yo estaba en una parte, empecé a caminar y cuando estuve en un determinado lugar me devolví a la primera parte. Eso es lo que significa este verbo. Entonces, que han huido de las personas que han retornado al, ¿recuerdan esa palabra? ¿Recuerdan la palabra planado? Es que se salieron del camino, que cayeron en el error. Entonces, estas personas a las que les lanzan eh, estas carnadas, la primera de la concupiscencia, sí, o los deseos de la carne, y la otra la lascivia, esas las lanzan a personas que ya habían huido de aquellas personas que se habían devuelto a vivir como se vivía antes de conocer a Cristo. O sea, que está hablando que estos sí creyeron en Dios o sí creyeron en conocer a Dios, sí siguieron a Dios, sí habían avanzado en la relación con Dios hasta el punto de llegar a ser líderes, hasta el punto de llegar a ser profetas que las personas seguían, pero que en algún momento de sus vidas, su vida se extravió y la codicia los llevó otra vez a retornar a donde estuvieron al principio. Eso es lo que significa esto que está aquí. Y luego le dice, prometiéndoles a ellos, ellos les prometen a las personas que los siguen, les prometen libertad. Pero ellos mismos son eh, esclavos, siervos de su propia corrupción. Ellos mismos son esclavos y sin embargo les prometen a esas personas libertad.
Esa es la tercera carnada. La tercera carnada es, nosotros podemos vivir libres. Y todo el tiempo te están diciendo, porque el que conoce la verdad es libre, porque la Biblia dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que somos libres, porque conocemos, podemos hacer las cosas y somos libres. Y como estamos en la gracia, podemos hacer lo que nosotros queramos porque somos libres. Cuidado. Ellos mismos son esclavos de su propia corrupción y quieren llevar a los otros o a nosotros a su corrupción. Así que el Pedro escribe, porque aquel que pierde o que, sí, que pierde bajo alguno o por el que es vencido por alguno, se hace esclavo de aquel. O sea, esto que está aquí ya es un refrán. Si alguien vence al otro, lo que dice la, la lógica es que si yo te venzo a ti, entonces yo te hago a ti mi siervo. Si alguien que ya había caminado con el Señor es vencido por las mismas cosas de las cuales huyó, entonces vuelve a ser esclavo de esas cosas. Así que si ellos se habían escapado de la... esto es una palabra interesante. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra miasma? Se las Primera explico. vez que escucho, ¿eh? Miasma. Eh, miasma. Esa palabra antes, antes de que conociéramos las cosas que conocemos en la medicina de hoy en día, eh, los médicos pensaban que la transmisión de enfermedades se hacía por la miasma, o sea, por unas emanaciones que salían de las personas. Eh, y esas emanaciones eran las cosas que propiciaban las enfermedades en los demás. Hoy sabemos que en la saliva nuestra van bacterias o van virus o lo que sea. Hoy sabemos que cosas más allá, como por ejemplo que las ratas fueron las que contagiaron la peste negra y que no eran las personas las que lo contagiaban, etcétera. Cosas como esas se llamaban miasmas. O sea, todo lo que es horrible de una enfermedad es el miasma. ¿Ok? La contaminación que puede llevar una enfermedad a otros, eso es un miasma. Y aquí él está usando esa palabra. Si ellos habían escapado de las miasmas, o sea, de lo que contamina del mundo. ¿Y cómo habían escapado? Por medio del conocimiento, miren bien de cuál conocimiento, de la epignosis, o sea, del conocimiento real. Tenían una relación con el Señor y Salvador, Jesús el Cristo. No era que no conocían la salvación, no era que no conocían el señorío, es que definitivamente ellos sí lo conocían y habían escapado de las cosas del mundo porque conocieron a Cristo y conocieron el conocimiento de Cristo y supieron que Él era el Salvador, pero pero se entretejieron, pero se entretejieron una vez más con ellas y fueron vencidos. Entonces su postrer, miren bien, escatos, su postrer que dice aquí, o su último, o lo que pasó a lo último, es que fueron vencidos.
¿Y qué pasa cuando ellos son vencidos después de haber conocido cómo escapar? Que llegan a ser, esto es un aumentativo, peores, que el estado de ellos o la forma de ellos, la forma última de ellos, llega a ser peor que la forma proton, la forma primera. ¿Qué quiere decir eso? Que habiendo conocido a Cristo, habiendo entendido que podían ser libres de vivir una vida con Dios, una vida sin el mundo y sin la contaminación del mundo, ellos por su propia, por su propio egoísmo, por su avaricia, volvieron a hacer las cosas que el mundo les enseñaba en vez de hacer las cosas que Dios ya los había liberado. Así que el estado postrero, la última parte de su vida o lo que están haciendo ahora, es peor que en la primera. ¿Y por qué es peor? Porque, aquí este, claro, porque este otro aumentativo, es mejor que a ellos es mejor para ellos que le hubiera sido mejor para ellos no conocer, otra vez, epignosis, no conocer, no tener una relación con Dios, me supongo, no conocer esa relación, no, supongo, perdón, una relación con Dios, no conocer el camino de la justicia. Era mejor eso que, habiéndolo conocido, regresarse, volver atrás de el santo mandamiento que a ellos se les había entregado. Wow. Una cosa es que al principio estos falsos maestros hacían esas cosas porque no sabían lo malo, la maldad que era. Pero ahora, conociendo al Señor y conociendo su salvación, vuelve y otra vez se entretejen con la maldad y los tejidos empiezan con un hilo. Un tejido no se teje de una sola vez, es un hilo. Y luego el otro, y luego el otro. Es un proceso de entretejerse otra vez con las cosas que son del mundo. Y lo que Dios dice es, hombre, ¿cómo vas a volverte del santo mandamiento que yo les he dado? Es más, lo peor de eso es que además de haberte devuelto, quieres que otros se devuelvan contigo y empiezas a enseñarle tus propias maldades, tus disoluciones de la carne, tus avaricias, tus falsas promesas de libertad, cuando tú eres una nube vacía, tú eres un manantial sin agua, no tienes nada para dar, porque te regresaste a donde estabas al principio. Violaste el mandamiento. Miren segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 7 para que sepan cuál fue el mandamiento que el Señor les dio. Ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, añadan el mandamiento, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Así que lo que hicieron fue al contrario, desecharon el amor, dejaron de tener afecto fraternal y empezaron a engañar, y ahora se les perdió la piedad y la paciencia que tenían con las personas para que en vez de tener un dominio propio tuvieran un nuevo esclavista llamado su propio corazón malvado. Oh, Dios santo. Y todo lo que aprendieron no resultó para virtud en sus vidas. Al contrario, solamente se quedaron con lo que habían recibido al principio. De eso es de lo que está hablando. Así que
El perro vuelve a su vómito. Esto está en un proverbio. En el proverbio 26, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Ese es el proverbio del que está hablando. Y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Eh, Vamos a la próxima semana a empezar una nueva parte de esta carta, pero quiero dejar una reflexión con respecto a esto. A veces es complicado, ¿saben? Hay que trabajar para mantenerse en buscar la virtud. En un mundo como el de hoy, es muy fácil perderse, muy fácil. Hay tantas, pero tantas formas en las cuales nosotros podemos satisfacer los deseos de la carne. Tantas, tan diversas formas de poder practicar la lascivia. Alguien me ponía un ejemplo esta mañana, o no, esta mañana no, el jueves me decían, unas personas vinieron de una iglesia tal y la llevamos por Barranquilla y, y esas personas todo el tiempo hacían así y nosotros, ¿esto qué le está pasando? Claro, es que la mujer en Barranquilla anda en top normal, se colocan, ¿cómo se llama? Shorts, ¿cómo se llama? Bueno, eso. O licras en las que no dejan nada para la imaginación. Que estamos aquí o los que vivimos aquí, ya lo vemos y eso es normal. Pero para personas que vienen de afuera, eso es un choque. Pero ese es el problema precisamente, que los barranquilleros vemos eso como normal. Y se nos olvida apartar los ojos. Bueno, algunos ya por experiencia ya sabemos si, aunque vamos mirando, volteamos para otro lado o hablamos de otra cosa, a lo máximo será la primera impresión. Pero la gran mayoría no son así y no quieren hacer eso porque es mucho más chévere poder mirarlas. Y las mujeres lo mismo. O sea, los chicos salen ahora en unas fachas que... Ah, y la libertad. Han enseñado tanta libertad que ya ni siquiera sabemos cuáles son los límites. Esto es algo que he escuchado a varias personas. Cuando escucho hablar a los muchachos, todos tienen un acento como así, como que hablan así, y no hablan como hombres, no dicen la vaina serios, responsablemente o como hombres, o usan su voz, no, ni con Sí, sí, esa firmeza que el hombre tiene para hacer las cosas, ¿no? gallardía. Mm. Tienen una forma afeminada de hablar y uno lo ve en todas partes, hasta el punto en que eso es lo natural. Hace un tiempo, y todavía en Colombia hay una ley en la cual en todos los círculos debe haber por lo menos un 30% de mujeres. Hay que tener un 30% de mujeres en los cargos públicos. Hay que tenerla, como si ellas no pudieran tener la suficiente preparación para tener el puesto que les dé la gana, ¿no? Bueno, igual ahora aparece. Si no tienes a un homosexual en tu novela, no sirve. ¿Y por qué?
Puedes tener una novela con homosexuales y puedes tener una novela que no tenga homosexuales. ¿Cuál es el problema? Y conste, porque ya yo sé que si tú estás viendo esto y no eres de la iglesia a la que estoy hablando, que ya me conocen, vas a decir, ese es un, ¿cómo que se llaman ahora? Misógino, ese es de esos que no aceptan. No, no, no. Tengo amigos, tengo vecinos que son homosexuales. O sea, ese es problema de ellos en su forma en la cual tienen que presentarse delante de Dios. Ese no es mi problema, entre comillas, no es mi problema. Mi problema es decirle, oye, mira, este tipo de cosas no, si no lo quieren, no lo quieren. Pero ahora es tan común ese libertinaje Ujú, que incluso ahora, gracias a Dios, que la clínica Valle de Lili prohibió la hormonización de niños. Porque eso es escandaloso. Que padres hayan querido hormonizar a sus hijos para que los niños fueran niñas y las niñas fueran niños. Eso es una cosa no solamente escandalosa, es una cosa vergonzosa de parte de personas adultas hacer algo como eso. Y estaba permitido. Y por la ley estaba permitido. ¿Cómo es posible? Ahora que si el aborto, tenemos aborto hasta la semana. Creo que hasta los 5 meses o 6, no sé cuántos meses, 5 o 6 meses, no sé. Pero ahora quieren hacerlo completo. O sea que yo puedo asesinar a un niño a los 9 meses siempre y cuando no haya salido del vientre de la mamá. ¡Qué horror! Hasta allá hemos llegado en esta sociedad. ¿Qué está pasando con las iglesias? Estamos viendo iglesias en las que el Señor es el menos centro. El último centro es el Señor. El mayor centro somos nosotros. Que haya un buen espectáculo. Que las chicas bailen muy bien. Que la música sea buena y que yo pueda sentir el fluir del espíritu. Qué cantidad de locuras. Quiero decirles, por favor, ese cebo, esas carnadas, están todos los días y no crean que eso es solamente para aquellos que no tienen una relación con Cristo. No, específicamente es para nosotros, los que sí tenemos una relación con Cristo. Quieren que nos regresemos a su camino, al camino que ellos retrocedieron. No permitamos que los falsos maestros nos enseñen a andar por fuera de lo que el maestro nos enseñó a vivir. Esa sí es nuestra responsabilidad. Que el día del Señor va a venir. Gracias por estar ahí y tómenselo en serio. Esto es muy serio. Un abrazo para todos.